mi camino de regreso. Agarré el rifle y lo quité de mi hombro, lo guardé aparte en su funda, porque a como estaba la situación con el animal podía tirarme y segurito que pasaba un accidente si tenía que ir batallando con la rienda y con el rifle. La verdad es que ese animal, el que estuviera ese animal en esa situación era muy extraño, porque siempre lo usé para montar, ya que era el más mansito de todo el rancho. Todo el camino iba igual, en el mismo pedazo se daba media vuelta y sus orejas giraban. Si tuviera que describir el modo en que la mula estaba, diría que todos sus sentidos estaban muy alertas, como si mirara o sintiera algo. En pocas palabras, estaba muy inquieta. Vale la pena decir que en aquel camino hay unas cordilleras o mesas muy largas, con una vegetación muy espinosa. De repente sentí un aire helado que corrió por todo el pastizal, inclinando hacia abajo toda aquella maleza. Se podía ver cómo el viento avanzaba gracias a ese efecto. La mula, todo el camino hasta ahí, continuó del mismo modo. Y antes de llegar a un mezquite que estaba tendido en el suelo, empecé a oler algo muy raro, algo inquietante, como si fuera el olor de una tubería rota de hielera, como un gas. Empecé a sentir un escalofrío también. Para este punto, yo también estaba inquieto e inseguro. Al pasar por el mezquite, escuché cómo sus ramas empezaron a rechinar y escuché un estruendo muy fuerte, como si una rama de las grandes se hubiera roto. Miré hacia el mezquite, que fue donde había salido aquel ruido, pero las ramas estaban bien. No había ninguna que se hubiera roto. Yo seguí mi camino y mientras pasaba por una zona de pitayales sentí como si algo fuera detrás de mí. Empecé a escuchar unos pasos detrás. Por estar atento a esto no me di cuenta, pero la mula dio 2 o 3 saltos y yo acabé tirado en el suelo. La bestia salió corriendo rumbo al rancho, pero en ese momento el miedo ya me estaba ganando. Esto, aunque parezca raro, no lo es. Soy una persona acostumbrada desde muy niño a andar en los montes solo, de noche y sin luz. Así que el miedo que sentía en ese momento era irracional. Pensé que quizá fuera por estar batallando con la mula, pero ya se había ido. No había razón ya para tener miedo. Seguí sintiendo y escuchando los cascos de un animal detrás mío. Seguí avanzando por el monte y llegué a una meseta pedregosa que hay por ese camino. Y entonces sentí que me agarraban el hombro y también una parte de mi antebrazo. Sentí como algo me agarró de esos 2 puntos y me jalaron hacia un lado. En ese entonces lo que hice fue correr. Puede que no hubiera sido lo mejor, pero eso fue lo primero que se me ocurrió y fue lo que hice. Sentía claramente cómo iba algo detrás de mí. Volteaba desesperado, pero no miraba a nadie. Entonces, ese viento que antes escuché en el pastizal volvió. Empezó a hacerse presente por ratos mientras yo corría y lo escuchaba de un lado a otro. De repente, como que me alcanzaba y luego se iba y volvía. La verdad, ya iba corriendo con pánico. Esa sensación de sentir que alguien viene detrás tuyo y no ver nada, no sabría describir. No sabría describir si fue una desesperación o tal vez miedo o a lo mejor las dos, pero sentí una inseguridad que no podía controlar. Empecé a perder el aliento y a hiperventilar. Cuando pasé un arroyo, no sé qué sucedió, pero algo cambió de golpe. Sentí una paz tremenda. Me sentí seguro y entré en cuenta de que no había motivo para correr ya. Con la seguridad, entendí que parecía que mi mente me estaba jugando una broma. Así que me relajé. Seguí caminando. Agarré aire. Crucé por un rancho muy viejo que se llama El Corral del Medio. Es un rancho que está en ruinas, pero al llegar a ese lugar, de nuevo sentí algo. Alguien detrás mío me susurró, o me echó un aliento, o me sopló, no lo sé, no lo entiendo, pero sí sé que fue del lado derecho, justo entre la oreja y la nuca. Sentí cómo ese aliento me quemaba. El miedo regresó inmediatamente. Me faltaban unos 2 kilómetros para llegar al rancho donde yo me quedaba. Allá
don Fernando y doña Queta, allá con don Fernando y doña Queta, pero la sensación de terror ya se había multiplicado. Era más que antes. Sentí como si fuera perdiendo el espíritu, así que corrí lo más rápido que pude. No sé por qué, pero en ese tramo algo me hizo pensar en el rifle y recordé que lo había dejado tirado en algún punto de lo que ya había recorrido. Cuando faltaban algunos metros para llegar al rancho, me acordé que las paredes estaban hechas de piedra y de barro, que por dentro del rancho tendrían unos 2 o 3 metros de alto, pero por fuera, por motivos de deslave del cerro, tenían 1,5 metros más o menos. En la desesperación, por ahí salí volando. Di un brinco y aterricé dentro del rancho. Como me pude levantar para seguir corriendo hacia la casa y meterme abajo de la mesa de la cocina. Don Fernando me vio entrar de esa manera y le pidió a doña Queta, su esposa, que le trajera el arma, pensando que algo venía persiguiéndome. Para ese entonces ya les había contado a ustedes que estaba oscuro. Corrí 4 kilómetros aproximadamente en completa oscuridad. Apenas y miraba la vereda y yo venía avanzando al tanteo. Don Fernando salió, echó la luz al monte, hizo 3 tiros al aire para ahuyentar el animal que él pensó que me venía siguiendo. Se voltea con su esposa y le dice: hazle un té a este chamaco, no puede ni respirar, viene muy mal. Me dijeron que venía morado y con la lengua sangrando de venirme mordiendo. En ese entonces, recuerdo que esa noche la pasé muy mal. Tuve problemas para dormir, pero sí recuerdo que en el cuarto donde yo dormía estaba a unos 15 metros de la casa. Las paredes eran de metate y en la noche escuchaba una respiración como de un animal muy enojado y como si algo rascara las paredes. Aquello lo escuchaba caminar por fuera de mi habitación como si yo fuera una presa y aquello me estuviera vigilando o queriendo meterse. Por fin me quedé dormido. Al día siguiente me desperté como a las 12 del día, algo que es muy raro, porque en estos ranchos uno se levanta muy temprano a trabajar. Ni queriendo te quedas tanto tiempo dormido. La costumbre es canija. Me desperté con un dolor de pecho y batallando para respirar. Se me acercó don Fernando y me preguntó que si cómo estaba. Le comenté que me sentía mejor y me dijo que me cambiara y que saliera, porque tenía que hablar conmigo. Me puse el calzado y salí. Allí estaba doña Queta y don Fernando. Cuando salí, me preguntaron ahora que sí que me había pasado. Batallé mucho para empezar a contarles, pero él mismo me dijo: ya sé qué te pasó, chamaco. Te voy a decir y tú me dices si eso fue o no. Y así, él mismo me describió todo lo que me pasó. Muy asombrado de cómo podía él saberlo, le confirmé lo que él me había contado. Lo platicó como si él hubiera sido yo la noche anterior. Me dijo que ya no podíamos estar más en aquel lugar. Me dijo que ya me habían ubicado. Cuando mencionó esto, sentí la piel de gallina. Después me explicó algo que yo no me acordaba. Faltaba un mes aún para el final de la temporada, pero también me dijo que no importaba, que él prefería que el ganado que se fuera a morir, se muriera, pero ya no quería estar en aquel rancho hasta dentro de un buen rato. Me dijo que siempre que volviera a pasar por allí, eso me iba a seguir y me volvería a espantar. Me explicó que conmigo eran 3 personas las que habían pasado por esa misma experiencia en el mismo lugar. La primera que le pasó fue justamente don Fernando. Él me explicó que le había contado a su padre sobre lo sucedido y que no le habían creído. No me dijo detalle de lo que pasó, pero dice que el rancho para él se volvió insoportable. Por eso, él sabía que debíamos irnos un buen tiempo. La segunda persona fue Fortunio, un muchacho que vivía por los ranchos de los alrededores. Por suerte, a él sí le creyeron, y por eso hicieron un camino nuevo. Y la tercera persona a la que le pasaba esto era yo. Ese camino que yo tomé era más corto, pero no sabía que la nueva vereda la habían hecho después de que espantaran a Fortunio
porque después, no importaba qué bestia llevara, lo tumbaban y lo asustaban. Ya nunca pudo pasar de vuelta por ahí. Así que hicieron un rodeo a aquel camino viejo. Mientras me contaba todo esto, llegué a pensar incluso que me estaba jugando una broma entre todos. Pero vi que la cosa iba en serio, sobre todo cuando vi a todas las mulas ensilladas. Ya les comenté que para llegar a estos lugares se ocupan mulas con aparejos. No es sencillo subir. Y vi que ya tenían todo listo para bajarnos del rancho. Hicimos el rodeo por la vereda nueva, sin que nadie se quejara al respecto. Y no podía dejar de pensar en lo impresionante que me resultaba que a 3 personas les hubiera espantado igual y en el mismo lugar. Además de saber lo valiente que debía de ser don Fernando para volver a su rancho después de una experiencia así. Como ya les he comentado, no era yo una persona asustadiza, pero después de este evento mi vida dio un giro. Mi seguridad se vio reducida muchísimo. No podía dormir. Si lo lograba, me despertaba llorando, con temor, con miedo. La zona donde recibí el aliento de aquello que me siguió se me quedó enrojecida, como con un sarpullido y con una comezón durante mucho tiempo. Nomás no se me quitaba. Mi madre me llevó a hacerme unas limpias, a que me leyeran las cartas. Me dijeron que seguramente en esa zona había un entierro. Así le dicen por acá a las vasijas con oro o con monedas o algo de valor. Se usaba antes que la gente fuera enterrada con sus objetos, o incluso para cuidar de ellos, enterrarlos y que los ladrones no pudieran llevárselas. Así que seguramente el dueño de aquel entierro aún estaba por aquellos lugares resguardando lo que le pertenecía. Muchas personas hablaron conmigo. No puedo dejar de agradecerles sus intenciones, pero sí puedo contarles a ustedes que no funcionó del todo. Podría decir que hoy tengo un 80% de mi seguridad nada más, y ese otro 20% hace que no pueda ni acercarme al monte solo de noche. Y siendo que toda mi vida yo he sido, y mi familia también han sido ganaderos, esto para mí es un gran problema. Pero siento como si mi espíritu estuviera resentido, como si un músculo que pasa por un traumatismo grave, como un atropellamiento o la ruptura de un brazo, como cuando vuelven a moverse, pero ya no son iguales nunca jamás. Así me siento hoy. Don Fernando y su esposa Queta siguen subiendo hoy en día. Sé que ya son mayores. Seguramente por todo el ganado que tienen, son los hijos los que los reemplazarán algún día en la labor del rancho. Pero yo ya nunca he vuelto ni planeo volver por aquellos lugares. Esa es la historia. Gracias. Esa es la historia del mezquite. Así la hacemos, así le pusimos por nombre. Esta historia nos la contó un amigo que nos pidió que guardáramos el anonimato. Fue impresionante verlo mientras estábamos platicando con él y nos estaba contando esta historia y otras. El ver cómo se retorcía todavía, cómo le hacía mella en el ánimo el contar estas historias, pero por la estima que tiene esta persona con nosotros es que nos contó esta historia. No sé si alguien tenga alguna historia, algún comentario que hacer, o si nos aventamos otra historia. Ok. Esta historia, la historia del mezquite, pertenece a la segunda temporada de La Orilla del Miedo. De hecho, acaba de salir, si no mal recuerdo, el viernes pasado. La siguiente historia que vamos a darles a conocer, que les vamos a compartir esta noche, se llama La Antena. Y también es una historia que pasó justamente aquí en La Paz. Iniciamos. La Antena. Hola, me llamo Juan. La siguiente historia no me sucedió solo a mí. Esto no es importante para lo que nos pasó, ni modificaría en nada
de lo que les voy a contar, pero sí es algo muy importante, ya que podrían pensar que estoy loco o que quizás me lo inventé. Cuando tenía, si no mal recuerdo, unos 18 años, trabajaba con mi primo Jorge, que era un poco mayor que yo. Él se dedicaba al servicio de fletes, movía todo tipo de cosas, muebles, tierra, escombros, lo que le pidieran. En esta ocasión, seguramente lo recuerdan, hubo un huracán muy fuerte que golpeó nuestra ciudad y la ciudad de Los Cabos. Fue el huracán Odile. Si recuerdan, en aquel momento nos dejó sin agua, sin luz y sin servicios básicos durante un buen tiempo. Y a mi primo lo contrataron para que llevara diésel a una antena de telefonía celular que se ubicaba en un cerro, frente a una playa muy conocida por todos nosotros. Se llama Balandra, y la cual es considerada una de las más bonitas de México. Cargamos la camioneta con un tanque de 200 litros con diésel y nos dirigimos hacia aquel lugar. Durante el camino, mi primo me platicó que unos amigos suyos le habían contado cosas sobre este lugar. Incluso que algunos años atrás a un grupo de personas los habían encontrado haciendo rituales satánicos y que ahí había una especie de fuerza o energía bastante rara. En lo personal lo tomé como una simple plática de carretera. Llegamos al lugar y era un monte normal, con los árboles y matorrales típicos de la zona. La antena se encontraba rodeada por una barda y solamente una pequeña puerta negra de metal a modo de entrada. Hasta ahí debíamos descargar el combustible. Conectamos el depósito que traíamos al tanque del generador, el cual mantenía a la antena con servicio. Entonces escuchamos un movimiento por fuera de la barda, por el lado izquierdo. Claramente escuchamos a un costado como si algo se moviera entre los matorrales. Nos volteamos a ver y vi en la cara de mi primo que se había asustado, pero con la lógica que te dan los años, casi al unísono dijimos: es el viento. Aún sabiendo ambos que no había ni un solo movimiento de aire, seguimos con lo nuestro. Yo notaba a mi primo bastante nervioso. Me dijo que me apurara para irnos más rápido. De repente, a pesar de que habíamos definido que el aire era lo que había generado aquel ruido, se notaba que no estábamos a gusto. Después de un rato volvimos a escuchar el mismo sonido, pero ahora del lado derecho de la barda. Casi de inmediato escuchamos algo similar, pero ahora frente a nosotros. Aunque mi primo no dijo nada, yo pensé que podían ser asaltantes. Y en este punto, y sin necesidad de decir nada, ambos descartamos la posibilidad de que hubiera sido el viento. Nos volteamos a ver, ya no asustados, pero sí alarmados. Sentía todo mi cuerpo cómo se llenaba de adrenalina, tan solo por el hecho de pensar que había alguien afuera acechándonos, listo para robarnos y dejarnos a la deriva. Cuando mi primo me hizo señas de que fuéramos hacia afuera, tomé una llave Stilson y mi primo agarró un tubo. Caminamos lo más sigiloso que pudimos hasta la entrada y nos pusimos de acuerdo. Yo caminaría por la izquierda y mi primo tomaría la derecha. Si veíamos algo, gritaríamos y nos juntaríamos. Jorge se persignó y salimos a dar la vuelta. Empecé mi camino. Cuando di la segunda vuelta y me encontré a Jorge haciendo lo mismo, nos topamos la mirada y entendimos que ninguno de los dos había visto algo. Volteamos hacia los alrededores y decidimos entrar de nuevo a continuar nuestro trabajo. Ustedes saben, ustedes lo conocen, el monte por acá no es tan tupido ni tan alto para que alguien se pueda esconder. Lo habríamos visto,
Lo habíamos visto correr. Era prácticamente imposible que alguien hubiera escapado sin ser visto. Ya vámonos, dijo Jorge. En caliente vamos a terminar esto para irnos ya, de volada. Cuando entramos, justo cuando cruzamos la puerta, esta se azotó detrás de nosotros. Sin la más mínima evidencia de viento, se había golpeado fuertemente y pegamos un brinco. Antes de entrar estaba atento y mirando a los alrededores, pero cuando crucé la puerta, digamos que me sentí un poco seguro por estar dentro de aquel perímetro. Vámonos, recogemos todo y nos vamos. Yo ya no quiero estar aquí. En eso, nuevamente oímos un ruido por el lado izquierdo, casi de inmediato por el lado derecho. Estábamos asustados y de inmediato oímos el mismo ruido otra vez frente a nosotros. Sin terminar aquel trabajo empezamos a levantar todo. Aventamos las cosas a la camioneta. Se escuchaba como si alguien o algo anduviera corriendo entre los árboles y matorrales que rodeaban aquel lugar. Era un bullicio de ramas y árboles moviéndose, como si hubiera un viento fuertísimo. Estoy seguro que fueron apenas unos segundos, pero en ese momento sentí que aquello duró una eternidad. Jorge y yo solo volteamos hacia las 4 direcciones. Yo me sentía aterrado. Sentí que en cualquier momento algo se asomaría por las bardas y se metería por nosotros. El miedo hacía que mi mente se moviera en cualquier dirección como si fuera una brújula fuera de control. De repente, todo se calmó. Mi primo me dijo: deja todo, yo ya me voy. Y corrió hacia la camioneta. Yo tardé un poco en reaccionar, la verdad. No sé ni siquiera en qué momento me moví, pero cuando Jorge arrancó la camioneta, yo ya me estaba subiendo. Dimos la vuelta, dejamos todo abierto y la herramienta tirada en aquella antena. Cuando nos íbamos, en total silencio, escuchó que Jorge dijo: no manches, primo, no manches. Decía esto mientras veía por el espejo lateral de la camioneta y pisaba el freno de golpe. Yo miré hacia atrás y les juro que lo que vi me sigue atormentando hasta el día de hoy. Aún recuerdo aquello, se los juro. De nuevo les recuerdo que no fui el único que lo vio. Al mismo tiempo y en el mismo lugar lo vimos mi primo Jorge y yo. Lo bueno, porque si no, hubieran pensado que el terror que sentí ese día me habría hecho perder la razón. Les cuento, cuando volteé hacia atrás, lo que vi ese día fue una chiva parada en 2 patas, poco más alta que un hombre, pero no tan alta como esa barda. La chiva estaba junto a la barda que rodeaba la antena. Se había acomodado delante de la puerta como si fuera un vigilante, por fuera, viéndonos un poco como agachada, pero en 2 patas, viéndonos fijamente. Nos observaba, nos miraba, nos estudiaba, parecía. Aún recuerdo que en sus manos sostenía algo así como si fuera un bastón, lo cual trastornaba aún más la escena y la hacía aún más tétrica. Jorge empezó a llorar y sin más ni más aceleró de golpe, mientras que la chiva nos observaba alejándonos. No podía dejar de verla, a pesar de que mi mente quería que la dejara de ver para dejar de sentir aquello que invadía todo mi cuerpo. No podía creerlo, necesitaba verlo. Inclusive no podía dejar de verla porque tenía miedo que nos siguiera. En cualquier momento pensé que podría abalanzarse hacia nosotros. De regreso, casi nos salimos del camino 2 o 3 veces, pero Jorge no disminuyó la velocidad y yo le pedí que lo hiciera. En todo el camino de tierra hasta la carretera no sucedió nada más. Ni siquiera nos volteamos a ver. En cuanto tocamos la carretera nos tranquilizamos un poco y pudimos disminuir la velocidad. Digamos que nos sentimos de nuevo seguros. No sé quién habló primero, pero empezamos a conversar durante casi toda la hora que duraba el trayecto de vuelta a la ciudad.
vimos exactamente lo mismo. Pensamos que eso, lo que haya sido, simplemente no nos quería ahí. Fue como si nos hubiera corrido de su casa. Aún recuerdo cómo se puso justo frente a la puerta, como queriéndonos decir: largo de aquí, no vuelvan. Por nuestra parte, sin decirlo siquiera, acordamos no volver a hablar de esto, para que no pensaran que estábamos bromeando o que simplemente no nos creyeran. Hasta hoy no había hablado con nadie más de esto, ni siquiera con Jorge, con quien hablé hasta hace algunos días y le pedí permiso para contarles esta historia. Ahora, cada que voy rumbo a las playas y paso por esa entrada a la playa Balandra, donde se alcanza a ver de frente la antena, no sé si solo lo imagino o tal vez es que lo sienta, pero en ese momento se vuelve nítida aquella imagen de esa chiva parada en dos patas, agachada entre los arbustos, sosteniendo ese bastón, viéndonos a la distancia, poniendo sus ojos clavados sobre mí, como para que me quede bien grabado que no debo volver a andar por esos lugares. Es para nosotros muy especial el haber compartido estas dos historias, porque justamente son de Baja California Sur. Una es de Mulegé, la del Mezquite, y la otra es de Playa Balandra, aquí en La Paz. Tenemos historias de diferentes partes de la República. Tenemos de por ahí ya en proceso, de Tamaulipas, Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, y seguimos recibiendo todas las historias que nos quieran compartir. Si alguno de ustedes tiene la intención o tiene alguna historia, algún acontecimiento que quisiera compartirnos, les decimos que nos pueden hacer llegar su historia a través del correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. No sé si alguien de los presentes nos quiera compartir alguna historia que tengan, o incluso si quieran comentar alguna situación de estas historias que hemos compartido de la antena y del Mezquite. ¿Algún comentario, alguna historia? De hecho, pero no cuando venías en la prepa. Conocemos, de hecho, en la universidad nos tocó hacer un documental. Bueno, eso está parte de La Orilla del Miedo. Nos tocó hacer un documental justamente del Panteón del Zacatal. De hecho, hicimos toda una investigación con gente, con los exdelegados de esta zona, Centenario y Chametla, y nos contaban que la historia que existe de aquí del Panteón del Zacatal es justamente que el dueño de estas tierras tenía un entierro, y hay gente que vive por esta zona, hay gente que vive por esta localidad, y hablan de que en algunas ocasiones por las noches se escucha como el tropelar, como ese ruido de casco sobre la tierra de un toro que viene muy fuerte, y hablan de que el dueño original de estas tierras tenía tanto dinero, tenía tantas monedas de oro y plata, que tuvo que mandar disecar uno de los toros más grandes que tenía y ahí guardar todo su dinero, y que está enterrado justamente aquí en este panteón. Hace años, hace algunos 10, 15 años yo creo, hubo algunas historias también de gente que supuestamente venía a buscar esos entierros que se habla que hay aquí en el Panteón del Zacatal. Aquí yo no he escuchado tanto de esta tradición oral de los entierros, pero sí sé que en el interior del país, sobre todo en las partes del centro de la República, son muy
son muy populares las historias de entierro. De hecho, hay gente que, hay lugares en los cuales incluso hay hasta tours donde llega la gente turisteando y les dicen, ¿saben qué? En esta casa se dice que hay tantas monedas de oro, en esta otra casa hay tantas monedas de plata, y así hacen todo un recorrido por algunos pueblos, por algunas localidades, donde se presume, donde se cree que hay entierros. Y aquí en el Panteón de Zacatal se dice que hay un entierro muy fuerte y qué es lo que se oculta en esta parte, en esta zona. Sí tengo una historia, como les digo, para finalizar la universidad. Yo soy egresado de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, orgullosamente. Hicimos ese documental y en una de las ocasiones veníamos dos compañeros y yo, Susana y Abdel, y vinimos, así hicimos algunas tomas de las tumbas, algunas tomas de la capilla. Ahorita creo que ya está un poquito más arreglado, está un poquito más atendido el panteón. De aquel entonces no era así, tenía un aspecto un poquito como descuidado, y había algunas tumbas que sí daban miedo. Y recuerdo mucho que esa semana anduvimos haciendo mucho levantamiento histórico en esta parte. Vinimos, hicimos las tomas. Cuando íbamos saliendo, nos encontramos a un señor ya muy viejito, de unos 80 años. Recuerdo que traía una camisa muy finita, muy delgadita, como a rayas, y un pantalón de vestir ya muy viejito también, y unos guaraches, y un sombrero, ¿no? Una imagen típica de un viejito que trabaja mucho y que todos los días anda trabajando. Lo saludamos, nos saludó, nos fuimos. El señor entró al panteón, y por la tarde, ese día, fuimos con una persona que fue delegado aquí en el Centenario. Lo anduvimos buscando todo ese tiempo, hasta que alguien por ahí nos dijo, ¿saben qué? Acerca de ese tema, puede José Isabel se llama el señor, no recuerdo ahorita los apellidos. Esa persona les puede hablar acerca del Panteón del Zacatal. Llegamos con esta persona, empezamos a entrevistarlo, y justamente cuando terminamos de hacerle la entrevista, donde nos explicaba todo esto de los entierros, le dijimos, oiga, ¿sabe qué? En la mañana fuimos a hacer unas grabaciones, estuvimos ahí, y ya de salida nos topamos con un señor. Eran como las 12 del día, 1 de la tarde más o menos, y nos topamos con un señor así, y mi compañera le dio las señas de la persona, y este señor, el señor José Isabel, se nos queda viendo y nos dice, ah, qué caray. Menciona el nombre de este señor y dice, la volvió a hacer. Y todos mis compañeros y yo estábamos guardando las cosas y nos quedamos así que, a ver, espérate, ¿cómo que la volvió a hacer? Sí, es que ese señor se les aparece a las personas que van al panteón. Esa persona fue un cuidador que vivió aquí hace muchos años y que falleció, y que aún después de muerto sigue cuidando el panteón del Zacatal. Entonces nos quedamos así como que, ah, caray. Siempre el asistir a lugares así te pone un poquito nervioso, ¿no? Y en esa ocasión no fue la excepción, porque el panteón en esa ocasión estaba totalmente solo, no había nadie más, solamente estábamos nosotros. Habíamos venido a grabar y de repente toparnos a ese señor, un señor muy tranquilo, casi encorvadito, de unos 80 y tantos años, muy sereno, muy tranquilo. Nos llamó mucho la atención, y resulta, por las señas que le dio mi compañera a este señor que fue delegado de Chametl el Centenario, nos dijo que posiblemente era una persona que ya había fallecido y que había cuidado el panteón hacía muchos años. Eso es lo que sabemos de la historia del Zacatal. Pretendemos, mi compañero, mi compadre Miguel Grillo Villegas y un servidor, pretendemos en algún momento hacer una temporada completa de historias originales de aquí de la ciudad y de relatos de nuestro estado. Está todavía, lo estamos apenas armando, lo estamos poniendo sobre la mesa, y tenemos pensado hacerlo. Posiblemente, muy seguramente, abordemos de lleno el tema de la historia del Panteón del Zacatal. ¿Alguien más? ¿Alguna historia? ¿Algún comentario? ¿Algún reclamo? Si les gustó o no les gustó. Si les llaman la atención las historias de miedo o de eventos paranormales o sin explicación. Todas las sugerencias también son bienvenidas, ¿eh?
Aquí todo el mundo ya entró a la página de YouTube de La Orilla del Miedo. ¿Sí? ¿Qué les ha parecido? Por ahí escuché que dijeron que sí. ¿Qué les han parecido las historias? ¿Sí les han gustado? ¿Sí? ¿Cuál les ha gustado más de las que han visto? La antena. Ok, perfecto. Bueno. La antena, que es justamente la que escribimos ahorita, la que contamos ahorita. A ver. Yo voy a contar una historia. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Ian. Ian, adelante Ian. Bueno, yo antes iba en el Colegio La Paz. Ya creo que muchos de aquí lo ubican. Pues no sabemos muy bien si esta historia nos la contaron niños de grados más grandes que nosotros. Eran como de segundo de secundaria, nosotros estábamos en tercero por ahí. Y nos empezaron a contar la historia de que cuando recién estaban construyendo el colegio, por las escaleras tumbaron a una niña. Esa niña no alcanzó a sostenerse bien de algún lado y al caer se tronó el cuello. Luego empezaron a contarnos que muchos de amigos suyos que se habían graduado del colegio y demás, se habían encontrado a esa niña pasando por ahí. Nosotros, al modo de intrépidos, nos fuimos a ver qué tan mal nos puede pasar. Además que es colegio católico, no va a pasar nada. Ya, nos adentramos en donde se supone que se murió la niña y demás, y nomás escuchamos como susurros, una helada fresca que nos corría por las piernas. Obviamente salimos corriendo de ahí. A los días dijimos, vamos a volver a entrar. Volvimos y otra vez oímos esa brisa y un murmullo. Así siguieron pasando los días, que seguimos intentando, hasta que un día un compañero nomás gritó del miedo, córrenle que ahí está. Veíamos una sombra negra acercarse. Obviamente salimos de ahí corriendo tal como pudimos, las patas creo que no nos sobraron para correr, pero ya no volvimos ahí nunca más. Y esa es mi historia, espero que les haya gustado. Ian, ¿fuiste varias veces a ese lugar? Sí, como unas 5 veces. Ok, ¿en todas las veces que fuiste sentiste miedo? Sí. ¿Todas las veces? Sí. Pero fue más la última. Más la última, sí. Ok. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué sentías? Aunque no la alcancé a ver muy bien, cuando apenas vi la sombra, nomás nos paramos todos en zumba y salimos corriendo. Fue como una mezcla entre miedo, adrenalina, sálvese quien pueda, una mezcla así. Ok, perfecto. Aplauso para Ian. ¿Alguien más que tenga alguna historia, algún relato? La orilla del miedo, consideramos nosotros que somos diferentes a los otros canales de YouTube. Si ustedes han entrado y ponen una palabra clave, terror, suspenso, miedo, les van a salir muchos canales. Pero nosotros estamos, digamos que nuestro sello es justamente el darle oportunidad a la gente de que cuente sus historias, de nosotros ser la voz de ellos para hacerles llegar las historias. Bueno, aprovechando el raite, el que platicó la historia es mi hijo, y les voy a platicar una que nos pasó. Él tendría como unos 7 meses de nacido. Nosotros vivimos aquí donde está el Motel Villas del Sol, hacia el mar, y estaban construyendo este fraccionamiento que se quedó inconcluso, que se llama Bugambilias, donde está la farmacia Guadalajara. No sé si lo ubican allí, exactamente donde está la curva. Entonces estuvieron escarbando mucho para hacer como todo el drenaje de todo ese fraccionamiento. Total que, haz de cuenta que pasó como, todo esto que les voy a platicar pasó como en un lapso de unos 3 meses más o menos. Estábamos dormidos, Ian ya dormía en su cuarto, y bueno, lo dejamos en su cuarto, en su cuna, y estábamos dormidos mi esposa y yo, y cuando de pronto me dice mi esposa, oye, está alguien ahí en el pasillo, ¿no? Dormíamos con las puertas abiertas. Está ahí alguien en el pasillo, y yo, ¿quién? O sea, la verdad yo no veía a nadie. Y me dice, muy asustada y muy alterada mi esposa, allí está alguien parado, mira, trae gorra, trae una camiseta blanca. O sea, me lo describió como si lo estuviera viendo. Y yo, pues, no, la verdad no lo veía. Total de que como a la semana me vuelve a despertar en la madrugada y me dice, ahí está y se está moviendo.
ya no nada más estaba parado, sino que se estaba moviendo, y yo pues, sin seguir viéndolo, ¿no? El chiste es de que mis suegros son muy, muy católicos, ¿no? De hecho está el Papa y creo que siguen ellos hacia abajo, así en la cadena. Entonces, mi suegra le dijo a mi esposa que cuando lo volviera a ver, no le tuviera miedo, sino que platicara con esta persona que al parecer se le aparecía. Entonces, pues una noche, no sé, 15 días después de eso, escucho donde mi esposa está rezando en la madrugada y ya le pregunto que qué pasa, y me dice, es que lo sigo viendo y está ahí, y estoy platicando con él y estoy rezando por él, y etcétera, etcétera. Bueno, pues la dejé, no entendía yo muy bien la situación, porque pues yo la veía hablando al vacío, ¿no? A la oscuridad. Total de que dejó de aparecérsele figura, sombra, no sé qué sería. Y como a los días, no sé, 2, 3 días, la casa es de 2 pisos, y teníamos un estéreo en la parte de abajo, en el primer piso, el primer nivel, y una noche se prende, y pues ya abajo, ¿no? Teníamos una señora que nos ayudaba, y pensé yo que a lo mejor le había puesto una alarma, alguna cosa que lo había programado, y pues ya bajé y lo apagué, ¿no? Y haz de cuenta que esta situación se repitió como otras 2 veces más, y ya la segunda vez yo ya lo había desconectado, pero haz de cuenta que se prendía con todo el volumen, y pues yo bien enojado, ¿no? Pinche doña otra vez lo prendió, y no sé. Y cuando bajo la tercera vez, me doy cuenta que está desconectado, y yo todavía buscándole como una razón de ser, un razonamiento o algo, o una explicación. Dije, pues igual a lo mejor tiene una pila interna que hace que se encienda. Y pues no, lo que hice fue, bueno, ustedes están muy chiquitos, pero antes a las bocinas les metías los cables, ¿no? Quizás ponías una pezuña y sacaba los cables. Si es que desconecté los cables de las bocinas y ya fue como se apagó. Como a los, no sé, 15 días después de eso, 10 días, estaba dormido y escucho donde mi esposa está en el cuarto de Ian. Y hijo, por favor no me asustes, ¿qué te pasa? Por favor, no sé qué. Y ya me levanto y voy a verlo, y está Ian llorando, pero muy, muy, como con dolor. Entonces mi esposa lo tenía agarrado, cargando, y Ian se le colgaba y se le torcía todo. Y ya le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Tiene fiebre, alguna cosa, no? Y me dice, no sé, ya lo chequeé, le tomé la temperatura, nada, no vemos, o sea, no se veía algo aparente como un dolor que le estuviera molestando, una picadura o algo. Simplemente él estaba, haz de cuenta, doblado a la mitad, completamente cargado, pero doblado a la mitad. Mi esposa generalmente prendía una vela chiquita para no despertarlo y que no se le fuera el sueño, ¿no? Cuando prendo la velita y se lo acerco a la cara de ella, no sé describirles lo feo de su cara de por sí, pero estaba desfigurado completamente el chamaco. Les recuerdo que él tendría como entre 7 y 8 meses de nacido, y se le veía como horrorizado sus ojos, su carita y todo. Entonces ya prendimos la luz y mi esposa comenzó a rezar y tranquilízate y vamos, y total de que como pudimos se durmió. Al otro día, en cuanto amaneció, dice mi esposa, voy a ir con mi mamá y le voy a preguntar porque esto ya me dio mucho miedo, que están pasando muchas cosas en esta casa, etcétera. Total de que, haz de cuenta que eso fue un lunes, yo creo, y para las 6 de la tarde ya estaba un sacerdote ahí en la casa, y pues yo así medio escéptico del asunto, dice, no, pues vamos a rezar porque esta casa nunca fue bendecida, etcétera. Tendríamos como unos, no sé, 6 años viviendo en esa casa. Ya habíamos escuchado otro tipo de situaciones, pero la verdad no le habíamos puesto atención hasta que comenzó a pasar lo de que se le aparecía a esta persona. Total de que el padre empieza a hacer unos rezos, etcétera, etcétera, trae una bandeja, ahí estuvieron unas sobrinas, aquí está una, no sé si se acuerda de esa ocasión,
y trae una bandeja, bendice el agua, agarró un ramo de flores artificiales de lo que había ahí de la decoración y comienza a echar agua y a rezar y no sé. En ese lapso ya era como entre 7 y 8 de la noche. Ian estaba dormido en la recámara de nosotros y estaba dormido en el centro de la cama. Entonces ya todo el primer nivel, el patio y todo eso, los bendice y sube las escaleras. Este es el cuarto donde está el niño, sí, ya le echa la cuna y todo y sigue rezando. Y este es el niño, sí. Entonces haz de cuenta que esta es la puerta de la recámara de Ian y esta es la puerta de la recámara de nosotros. Entonces estábamos prácticamente pegados y el padre se pone aquí en el marco de la puerta, mi esposa aquí a un lado y yo aquí al otro lado. Y él agarra el agua y le hace así a Ian. Cuando le cae el agua al niño, yo siento como cuando de morrillo caminabas sobre el pavimento caliente, que te quemabas los pies, que andabas descalzo y te quemabas los pies. Así sentí yo, pero no dije nada. Total de que ya terminó de hacer su cotorreo el padre y todo lo que tenía que hacer. Se despide, nos quedamos la familia platicando y ya, bueno, pues esperemos que ya no pase nada. El chiste es de que ya nos vamos a dormir y cuando le digo a mi esposa, oye, fíjate que cuando el padre agarró y le cayó el agua al niño, yo sentí, y ella me interrumpe, como si te quemaran los pies, me dijo. Ella también lo sintió al mismo tiempo que yo lo había sentido. Y le volteé y le digo, exactamente fue lo que sentí. Y pues no sé si nos asustamos, no sé, fue una emoción muy, muy extraña por eso. Y a partir de eso ya no volvimos a tener ninguna situación ahí en la casa. Platicando con una directora de la guardería de donde estaba el niño, ella no es tanto por lo espiritual, sino que se va más, por lo del desprendimiento de almas y ese tipo de cosas. Y me dice, lo que pasa, que, bueno, según la teoría de ella, esa parte por donde pasó el ciclón Lisa, cuando fue lo del ciclón Lisa, por toda esa parte que está el motel, fue una de las salidas donde hubo muchos muertos. Y como había llegado la constructora y había escarbado y todo eso, según la teoría de esta maestra, era como que había revivido toda esa situación de tristeza, de pena y de muerte que había pasado ahí hace muchos años, ¿no? Esa es mi historia, a lo mejor no está tan tenebrosa, pero para la familia sí fue muy, muy, muy tremenda. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se quiera animar a a echarse una de espantos? Está interesante la historia, ¿eh? Y hay algunos elementos por ahí que nos hemos topado también ya en otras historias que coinciden. Sí. ¿Alguna opinión que tengan acerca de las historias? ¿Algún comentario? Nos echamos otra. Ok, perfecto. La siguiente historia, he de confesarles que traíamos una preparada, pero vamos a leer otra. La siguiente historia nos la contó una amiga personal. Esto que les vamos a contar sucedió en la ciudad de Puebla. Y cuando nos lo contó, de verdad que se veía que todavía le seguía causando bastantes emociones. Lo que les vamos a leer a continuación se llama El visitante. Lo que viene a continuación se los contaré de manera resumida, aunque creo que me costará, ya que cuando se lo cuento a alguien pareciera que eso que es protagonista de la siguiente historia que les voy a contar supiera dónde estoy, como si me hiciera visible para él y volviera. Tengo muchos años que no lo veo. Espero no volver a llamarlo o volver a revelarme con lo que estoy por contarles. Por ahí les va mi historia. Espero que si a alguien le sirve que lo cuente, les ayude a evitar esto que a mí me sucedió.
Desde muy niña, a mí me llamaba la atención todo esto de lo oculto, cosas de miedo que le llaman. Pero a mí, lo que más me gustaban eran las hadas y los duendes. Algunas personas le llaman elementales de tierra. Mi padre, que vivía en Estados Unidos en ese tiempo, me envió de regalo de cumpleaños una computadora. En aquellos tiempos, una computadora que se pudiera conectar a internet era una maravilla. Y yo la tenía. Me gastaba mucho tiempo leyendo sobre historias de duendes y de hadas, de cómo llamarlos, de cómo alimentarlos cuando ya estuvieran conmigo. Comencé a leer que había buenos, pero que también había malos. Leí también de cómo cuidarte de ellos. En fin, no diré que lo que quería era aprender, solo quería leer e imaginarme sobre ese maravilloso mundo que era tan bonito para mí. En el fondo de pantalla de la computadora, recuerdo que tenía una imagen de un demonio crucificado. En aquel entonces era un adolescente que no tenía ni idea de qué podría suceder si hacía tal o cual cosa. A todos los adolescentes nos han advertido sobre algo, y de igual modo lo hacemos. Mi madre siempre me pedía quitar eso de la pantalla, y al modo, yo contestándole que era una simple foto y que no pasaba nada, que no había demonios informáticos. Y con respuestas de este tipo me burlaba de ella, de sus advertencias y de sus creencias. Continué con mis lecturas acostumbradas, descargas de imágenes y cosas por el estilo. Conforme avanzó el tiempo, yo empecé a tener pesadillas, a levantarme muy agitada, sudando. De frente a mí tenía el escritorio donde estaba la computadora. La primera vez que vi lo que les voy a contar, pensé que era solamente mi imaginación, pero se repitió tanto que la verdad tuve que descartarlo. Era algo real. Era un duende que aparecía justo al lado del monitor de mi computadora. Casi siempre aparecía acostado de lado, recargando su cabeza sobre el puño cerrado de la mano con la que se apoyaba, viéndome. No quiero entrar en muchos detalles, pero era café, arrugado y bastante feo, muy feo. Se quedaba sonriendo y viéndome. Lógicamente soltaba un grito llamando a mi madre y me resguardaba en el lugar más seguro que un niño conoce a esa edad. Sí, bajo las cobijas. Cuando mi madre llegaba no creía ni una palabra de lo que yo le platicaba. Era justo. Yo no creía en ninguna de sus advertencias ni en sus creencias. Pero por supuesto que me decía la típica, te lo dije. Me decía que eso me había imaginado por andar leyendo cosas de duendes y hadas y cosas así. Básicamente me decía que era mi culpa todo eso que estaba pasando. Con el paso del tiempo, las apariciones de ese duende se empezaron a ser más comunes y digamos que menos aterradoras. Así que dejé de gritar y comencé a acostumbrarme. Con el tiempo se fueron haciendo menos frecuentes las apariciones. Dejé de ver a este ser. Pensé que era bueno, pero llegó algo peor. No sé si esa cosa nueva llegó porque se fue el duende o si el duende se fue cuando aquello llegó. La verdad es que cualquiera de las dos opciones me dan escalofríos. Comencé a ver la silueta de un hombre parado junto a la puerta de mi cuarto. Yo dormía con la puerta cerrada y la luz apagada. Esta silueta se empezó a aparecer justo a un lado de mi puerta, parado por la parte de adentro, viéndome. Ya con el entrenamiento de nuestro amigo anterior, a pesar de estar asustada, podía controlarme y lo veía ahí. Me tapaba y con el tiempo ya no estaba. Pero poco a poco empezó a acercarse, a verse entre la puerta y mi cama.
Después, a los pies de mi cama. Esa silueta se empezó a acercar cada vez más, a verme cada vez más de cerca. Me empezó a dar muchísimo miedo. Empecé a llamar a mi madre de nuevo, pero esta vez no me regañó. Ella sabía que yo había dejado de lado mi búsqueda de internet de estas historias, así que ahora me escuchó con un poco más de paciencia. Entré en un estado como de paranoia, o eso me gusta pensar, porque también podría decir que me hice más sensible a ciertas energías, porque comencé a percibir cómo me seguían de cerca. O sentía que algo estaba pegado a mí, caminando a mi lado todo el tiempo. Yo tenía alrededor de 12 o 13 años cuando esto pasó. Además de esa sensación de estar siendo acosada, empecé a amanecer con arañazos en la espalda. En lugares donde era imposible que yo me los hiciera dormida. Al tiempo, aparecieron moretones en las piernas a nivel de las rodillas. Pasado un tiempo, los arañazos desaparecieron y los moretones se trasladaron a la parte interna de mis piernas, justo arriba de las rodillas. Parecía como si unos dedos me tomaran con fuerza y me quisieran abrir las piernas. Como si no pudiera empeorar esta situación, después me empecé a despertar en mitad de la noche y no podía moverme, no podía gritar, pero veía cómo esa silueta estaba encima de mí. Obviamente lloraba mucho, sufría al estar viviendo esta situación. Mi madre, siendo en aquel entonces, digamos, un poco católica, me metió el catecismo como alguna alternativa de solución a lo que yo estaba viviendo. Y pues ya sabiéndome uno u otro rezo, cada vez que esto sucedía, en mi mente me ponía a rezar un Padre Nuestro que estás en los cielos, o un Ave María. El rezo que fuera que en ese momento me viniera a la cabeza. Poco a poco dejé de ver estas cosas. En uno de esos días que el cura nos visitó en el catecismo, nos empezamos a preparar para confesarnos. Cuando llegó mi turno, el sacerdote me preguntó por mis pecados. Aunque, para ser sinceros, hoy es todo bastante diferente. En mis tiempos, a los 12 años, no había muchos pecados que confesar. Le dije al padre lo poco que tenía que confesarle, pero aproveché para contarle sobre lo que venía sucediendo. Él me explicó que seguramente había abierto portales o había llamado a algo por estar viendo aquellas historias. A pesar que las dejé de ver, eso ya estaba ahí. Me dio agua bendita y la maestra del catecismo me regaló un calendario, que la fecha, la verdad es que era lo menos importante. Aquel calendario estaba lleno de imágenes de las diferentes vírgenes. Como un acto desesperado, las recorté y empecé a pegarlas por todo el cuarto. Recuerdo que hice cruces con cinta, cruces con hilitos, cruces de papel, de ramitas y de todo lo que se me ocurriera. Mi cuarto estaba lleno de imágenes religiosas y cruces improvisadas con cualquier tipo de material. Y algunas que me habían regalado y estaban un poco más elaboradas. Parecía el cuarto de una monja. Empecé a dejar de ver cosas. Entonces, un conocido de la familia que se enteró del caso me aconsejó decirle groserías cuando se presentaran aquellas apariciones. El padre me había dicho también que les dijera algo como: en el nombre de Cristo, vete de este lugar, no eres bienvenido. En realidad, a pesar de todos mis esfuerzos y los consejos, esas experiencias nunca cesaron. Ocurrían, sí, pero con menos frecuencia y con menor intensidad. Eso es cierto. Pero, para ser sinceros, realmente dejaron de suceder solo cuando yo me mudé a la ciudad donde actualmente
estoy viviendo. Espero que nada vuelva con esto que les estoy contando. Obviamente, se los cuento con la seguridad de estar informado, saber qué hacer y que hace mucho no sucede. Espero no haberme vuelto de nuevo visible para eso que me visitaba por las noches. Esta es la historia se llama El Visitante y también es parte de la segunda temporada de La Orilla del Miedo. ¿Algún comentario, alguna historia, alguna participación? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna otra participación? Bueno, pues vamos a brindar un fuerte aplauso a Gil. De verdad, yo sí los invito a que pasen a visitar, se suscriban al canal de YouTube La Orilla del Miedo. Son muy constantes los trabajos que están presentando ahí y como él dice, estas son las historias que nosotros vivimos, pero que a través de ellos se dan voz y aparecen ahí a la luz pública. Muchísimas gracias, Gil, la verdad, muchísimas gracias, Grillo, que andas por ahí. Y de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche de cuentos de terror y suspenso. Vamos a estar publicando, ojalá nos puedan estar viendo en nuestra página de Facebook, ahí Instituto Municipal de Cultura de La Paz, para estar viendo en las próximas actividades. Y desde luego, muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche y tengan cuidado porque hay una chivita de aquel lado. Entonces, Rolly, de verdad muchísimas gracias, agradecemos infinitamente de parte de mi compadre Miguel Grillo Villegas y del staff, porque también hay otras personas que están detrás de este proyecto que nos apoyan con otros cuestiones de la misma producción. Igual Germán Espino también está ahí en la parte musical y les recordamos que todos los viernes a las 10 en punto de la noche, si no sucede alguna cosa macabra, podrán estar escuchando las historias de La Orilla del Miedo. Ahorita está corriendo la segunda temporada y estamos preparando la tercera y recibiendo historias para la cuarta temporada. Así que si se quieren acercar con nosotros, de verdad, estamos en la mejor disposición. Muchísimas gracias a la Dirección Municipal de Cultura. Muchas gracias, un fuerte aplauso y los esperamos en nuestra próxima noche de cuentos de terror y suspenso. Échate una distancia. Gracias. Pocas veces me pongo. Oye, no, yo estoy ahí así, ahora los leí, escuchando.